Un bebé con chaleco antibalas. Una mujer temida en los bajos mundos, bajo el nombre de Lady Drones. Un hombre que alguna vez fue funcionario público y ahora es uno de los operadores más violentos del crimen organizado. El 80. Y una camioneta blanca, aparentemente inofensiva, cargada hasta el límite de armas, dinero, libretas con coordenadas secretas y drones transformados en verdugos aéreos. Lo que parecía un retén rutinario en una carretera de Campeche terminó revelando algo que supera los límites de la imaginación. No se trataba de una simple captura, sino del descubrimiento de una nueva etapa en la guerra del narcotráfico en México. La guerra desde el cielo. La imagen es perturbadora y casi irreal. Un bebé de apenas meses de nacido vestido con un chaleco antibalas hecho a la medida, con placas balísticas auténticas cosidas con precisión quirúrgica. Un símbolo brutal, un mensaje escalofriante. En este conflicto, nadie está fuera del juego, ni siquiera los más inocentes. Y mientras la sociedad se pregunta cómo es posible llegar a este nivel de barbarie, la realidad golpea con fuerza. Esa madrugada no fue un operativo cualquiera. Fue el inicio de una pesadilla tecnológica y criminal, la confirmación de que los cárteles ya no solo dominan territorios en tierra, ahora también reclaman el cielo. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué opinas tú de que un bebé haya sido encontrado con un chaleco antibalas? ¿Lo ves como un símbolo de guerra? ¿O como un mensaje de terror que busca dejar claro que la inocencia ya no existe en este conflicto? Era exactamente las 7:38 de la mañana, cuando la van blanca con placas de Michoacán atravesó el primer arco de seguridad en la autopista 180, rumbo a Ciudad del Carmen. A simple vista, todo parecía normal. Un hombre conduciendo, 3 mujeres en la parte trasera, un bebé en brazos y 2 menores que miraban distraídos por la ventana. La imagen proyectaba una rutina familiar cualquiera, tan cotidiana que cualquier agente inexperto los habría dejado pasar sin más. Pero el sistema térmico no se equivoca. Los sensores revelaron puntos de calor inusuales en la carrocería, zonas traseras, compartimentos laterales y hasta la parte inferior del vehículo. Como si algo estuviera escondido, como si hubiera vida donde no debía haberla. La computadora del arco lanzó una alerta inmediata. Código 3B. Posible transporte de armas o personas. Desde el centro de mando en Champotón, la comandante Sandra Torres tomó la decisión sin dudar. Su voz sonó seca, directa, sin titubeos. Activen filtro móvil. No dejen que pase de San Pablo Pixún. De inmediato, unidades estatales comenzaron a moverse. Patrullas apagaron sus torretas y avanzaron en silencio. Un helicóptero ligero se elevó sobre los árboles para observar desde arriba y drones de reconocimiento comenzaron a seguir a la van sin que nadie dentro lo notara. El cerco estaba en marcha, invisible pero cada vez más cerrado. Lo que para cualquiera era solo una familia viajando con prisa, para la inteligencia estatal era una anomalía demasiado peligrosa para ignorar. Y estaban a punto de descubrirlo todo. Y recuerda, si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Los oficiales lograron interceptar la camioneta a la altura del kilómetro 122. El procedimiento fue rápido. Rodear el vehículo, bajar al conductor, asegurar a las mujeres y retirar a los niños en primer lugar. Todo parecía una revisión más. Hasta que uno de los agentes notó el peso extraño en el portabebés. Con manos firmes pero el corazón acelerado, abrió la pequeña mochila acolchada y lo que encontró lo hizo retroceder 2 pasos, incrédulo.
Dentro estaba lo imposible. Un chaleco antibalas modificado para un bebé de apenas 9 meses. No era un juguete de imitación ni un adorno grotesco. Era un verdadero equipo táctico. Placas de cerámica auténticas, costuras reforzadas y un diseño hecho a la medida para cubrir el diminuto torso del infante. El silencio en la escena fue absoluto. Los agentes se miraban entre sí como preguntándose si realmente estaban viendo lo que tenían delante. Era más que un hallazgo. Era un mensaje directo. Para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, nadie está fuera de la guerra, ni siquiera los más inocentes. Ese chaleco se convirtió en un símbolo aterrador. No solo mostraba la deshumanización de una organización criminal, sino que advertía algo más profundo. La guerra ya no distingue edades, ni roles, ni límites. Si un bebé puede ser convertido en un escudo, entonces el mensaje que el cártel envía es claro. La inocencia ha dejado de existir en este conflicto. En ese instante, la carretera dejó de ser un simple retén y se transformó en el escenario de una pesadilla militarizada, donde incluso la vida más frágil era utilizada como herramienta de intimidación. La fachada de una familia en viaje terminó cayéndose en segundos. Tras confirmar identidades, lo que los agentes tenían frente a ellos no eran simples pasajeros, sino 2 de los objetivos más buscados del sureste mexicano. El hombre al volante, con barba recortada y mirada nerviosa, no era un padre común. Se trataba de José Roberto Sánchez Cortés, alias el 80. Alguna vez vistió traje y corbata como funcionario en el Ministerio Público, pero terminó convirtiéndose en un operador sanguinario del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Su historial estaba marcado por masacres en Veracruz, desapariciones en Tabasco y ataques quirúrgicos en Chiapas. Su perfil lo convertía en un enemigo doblemente peligroso. Conocía la ley y sabía cómo romperla. A su lado, en la tercera fila de la camioneta, permanecía inmóvil una mujer de lentes oscuros, postura rígida y un silencio que imponía más que cualquier grito. Su nombre ya corría como un fantasma en expedientes de inteligencia: Lady Drones. Apodada así por su capacidad de transformar drones civiles en máquinas de guerra letales, capaces de cargar explosivos, volar bajo radar y atacar sin dejar rastro. Ella no necesitaba levantar la voz. Su sola presencia transmitía frialdad, cálculo y control absoluto. No era fuerza bruta, era estrategia aérea, una mente capaz de convertir herramientas de uso cotidiano en armas de destrucción silenciosa. Documentos confidenciales la señalan como la arquitecta de varios ataques recientes en el sur del país, entre ellos un atentado frustrado contra un convoy presidencial. La revelación fue devastadora. Aquella van no era una familia en carretera, era una célula itinerante del CJNG, camuflada entre niños y cobijas, llevando consigo la tecnología de una nueva guerra. Y ahora estaban frente a frente con el Estado. El hallazgo más perturbador no fue ni el chaleco del bebé, ni la presencia de los jefes criminales. Fue lo que estaba escondido entre cobijas infantiles y pañales arrugados. Un contraste que heló la sangre de los investigadores. Allí apareció una pistola Colt calibre .38, bañada en oro, con grabados artesanales y las siglas CJ incrustadas en la empuñadura de nácar. El arma, que en apariencia era un símbolo de ostentación criminal, escondía algo más. Bajo el cañón, los peritos detectaron un destello azul. No era decoración. Un microchip oculto, apenas visible con escaneo térmico. Los técnicos confirmaron lo impensable. Aquel chip transmitía coordenadas encriptadas en tiempo real, enviadas hacia antenas clandestinas detectadas en Veracruz, Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen.
era una red de comunicación táctica, invisible a los radares comunes, diseñada para guiar movimientos, drones y ataques sin necesidad de hablar por radio. Pero el verdadero golpe vino al revisar una libreta forrada con cinta negra. No era un cuaderno escolar ni un diario personal. Cada página contenía códigos escritos a mano: Osa Alfa, Marzo, Tigre. Los analistas cruzaron esos nombres con archivos de inteligencia y confirmaron la coincidencia. Cada código correspondía a un lugar donde ya habían ocurrido explosiones o ataques armados. Coatzacoalcos, Minatitlán, Ciudad del Carmen. Todos los puntos encajaban en el mapa. No era azar. No era una simple agenda. Era un manual de guerra disfrazado de cuaderno de viaje. La conclusión fue inmediata y escalofriante. Aquella camioneta no trasladaba a una familia común, sino a una célula en misión táctica, moviéndose bajo el disfraz de inocencia, con niños como escudos y tecnología bélica oculta entre pañales. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los agentes forzaron la cajuela. Lo que hallaron no eran maletas ni pertenencias de viaje, sino la confirmación de que la camioneta no era transporte familiar, sino un arsenal aéreo sobre ruedas. Allí, cuidadosamente envueltos entre cobijas con dibujos infantiles, descansaban 3 drones modificados, cada uno con su estructura alterada para soportar cargas explosivas de hasta 2 kilos. Eran modelos civiles de uso común, pero rediseñados con precisión quirúrgica. Refuerzos metálicos en el chasis, adaptaciones en los estabilizadores y compartimentos ocultos para detonar desde el aire. Pero lo que heló la sangre de todos fue lo que encontraron al lado: una laptop encendida conectada a una batería externa. En pantalla, un conteo regresivo avanzaba sin pausa. 0259, 0258, 0257. Nadie sabía qué detonaría al llegar a 0. El silencio se rompió con un grito que tronó en las frecuencias internas. Tenemos enjambre activo. Ese fue el código que confirmaba lo peor. Los drones no eran simples piezas desarmadas. Estaban en preparación para un ataque inmediato. El operativo dejó de ser una revisión de rutina y se convirtió en una carrera contra el tiempo. Los agentes sabían que no podían esperar refuerzos. 3 minutos significaban la diferencia entre contener un ataque o vivir la primera masacre aérea en pleno territorio campechano. Y lo que había comenzado como una sospecha se transformaba ahora en un enfrentamiento con una amenaza invisible. Un enjambre letal, listo para soltarse sobre cualquier objetivo. En medio del operativo, entre armas doradas, drones modificados y libretas de guerra, ocurrió la escena más dolorosa, la que los agentes jamás olvidarán. Una joven integrante de la Guardia Nacional, con apenas 5 años de servicio, tomó entre sus brazos al bebé rescatado de la camioneta. Sus manos eran firmes, entrenadas para sostener un rifle, pero en ese momento temblaban al cargar un cuerpo tan frágil. El niño, vestido con una camiseta amarilla empapada de sudor, no lloraba. Sus ojos enormes y oscuros miraban en silencio, como si comprendiera que aquel chaleco antibalas que lo cubría no era un juguete, sino una condena. Era un bebé convertido en símbolo de guerra antes siquiera de aprender a caminar. A su alrededor, otros 3 menores fueron sacados del vehículo. 2 niñas, de aproximadamente 8 y 11 años, se mantenían abrazadas, apretando entre sus manos una muñeca sin cabeza y un chicle ya duro, como si esos objetos fueran su último refugio de normalidad en medio del caos. Ninguna lloraba, ninguna preguntaba. Sus miradas eran frías, resignadas, como si ya hubieran visto demasiado. El mayor, un adolescente de 13 años, fue el único que habló.
Cuando un agente le preguntó su nombre, no dudó en responder con un alias. Me dicen Chispa. Ese apodo encendió todas las alarmas. Los archivos de inteligencia ya lo tenían registrado. Chispa coincidía con el mote usado por menores reclutados como vigías y transportistas en las células del CJNG en Acayucán. No era un niño cualquiera. No era un pasajero inocente. Era parte de la maquinaria criminal, entrenado para obedecer, acostumbrado a vivir entre armas y secretos. Ese instante dejó claro que lo que viajaba en esa van no eran simples víctimas arrastradas por las circunstancias. Eran niños moldeados por el cártel, utilizados como escudos, piezas de ajedrez y, lo más aterrador, como el relevo generacional de una guerra que ya no distingue edades. Cuando los peritos comenzaron a revisar los drones incautados, pensaron que solo encontrarían sistemas de vuelo alterados, baterías reforzadas y piezas adaptadas para explosivos. Pero lo que apareció dentro de uno de ellos reveló una verdad mucho más oscura. En un compartimento secreto, oculto entre dos placas de blindaje térmico, hallaron un módulo USB camuflado. El hallazgo en sí ya era inusual, pero lo que contenía transformó la investigación en una pesadilla. Al conectarlo a una terminal aislada, la pantalla mostró un archivo de video de exactamente 1 minuto con 37 segundos. Las imágenes eran directas, sin edición, sin filtros. La cámara de un dron volando bajo sobre una zona selvática en Palenque, Chiapas. La perspectiva era fría, mecánica, como los ojos de un verdugo. En tierra, 3 hombres uniformados esperaban bajo una lona marcada con una cruz negra. Eran agentes de inteligencia. Miraban hacia arriba, tal vez esperando una entrega encubierta. El dron descendió lentamente, cargando una pequeña caja metálica. Y en cuestión de segundos, la caja estalló en medio de ellos. No hubo tiempo de reacción. Solo humo, fuego y silencio. Ese ataque nunca fue reportado oficialmente. No apareció en comunicados, ni en noticias, ni en registros militares. Era un asesinato aéreo borrado de la historia oficial. Una ejecución quirúrgica que demostró que el CNG no solo usaba drones, los estaba documentando como trofeos. Pero lo más perturbador no fue el video, sino el archivo de texto que lo acompañaba. 34 líneas con nombres, iniciales y ubicaciones, algunos tachados, otros subrayados. Entre ellos, uno resaltaba en rojo, Harfuch. El mensaje era inequívoco. El secretario de Seguridad Federal no solo estaba en la mira, ya era parte de una lista de ejecución aérea. Y el hecho de que ese archivo estuviera escondido en un dron incautado significaba algo aún peor. El plan no había terminado. Apenas estaba en marcha. El hallazgo del video y la lista de objetivos provocó un terremoto en los altos mandos de seguridad. Esa misma noche, en una sala blindada del Centro Nacional de Inteligencia, Omar García Harfuch escuchó el informe completo. Bebés usados como escudos, drones armados con explosivos, asesinatos aéreos nunca reportados y, en rojo, su propio nombre marcado como objetivo. El silencio fue denso, apenas roto por el zumbido de los proyectores. Harfuch, con el rostro endurecido, tomó la decisión que marcaría un punto de quiebre en la estrategia nacional contra el CNG. Con voz seca y firme, dio una orden que se replicó en segundos en toda la cadena de mando. Activen el protocolo cielo cerrado. El plan se desplegó de inmediato. Inhibidores de señal fueron encendidos en zonas rurales estratégicas. Operativos simultáneos se lanzaron en Veracruz, Campeche y Tabasco, cercando rutas detectadas en la libreta incautada. 14 municipios quedaron bajo exclusión aérea total. Ningún dron civil, comercial o recreativo podía volar.
La Guardia Nacional y la Marina comenzaron sobrevuelos nocturnos, rastreando frecuencias clandestinas. Convoys blindados se desplazaron por carreteras estratégicas, mientras brigadas especializadas instalaban antenas de rastreo en comunidades rurales. El mensaje de Harfuch no tardó en transmitirse en cadena nacional. Su tono fue más que institucional. Fue un desafío abierto a quienes habían osado convertir el cielo en arma. No vamos a permitir que el aire se convierta en tumba. Si cruzan la línea, será la última vez. La frase se viralizó en minutos, convertida en consigna y en advertencia. En redes sociales comenzó a circular con un eco que parecía grito de guerra. Número cielo cerrado. Pero detrás de la firmeza del mensaje había una certeza que solo los mandos conocían. Esta no era una victoria definitiva, sino el inicio de un nuevo campo de batalla. Una guerra sin fronteras visibles, donde el enemigo no avanzaba en convoyes, sino que caía desde el cielo. La captura de El 80 y Lady Drones no es solo una victoria para las autoridades, es una advertencia para todo un país. Porque el crimen organizado ya no necesita controlar territorios en tierra. Ahora domina coordenadas en el aire. Ya no ataca con ráfagas visibles, sino con drones invisibles que deciden cuándo y dónde caer. El futuro de la guerra en México no está en las calles. Está en el cielo. Mientras tanto, aquel bebé rescatado duerme hoy bajo resguardo, ajeno al destino que le habían impuesto, inconsciente de que fue convertido en símbolo de terror antes de aprender siquiera a pronunciar una palabra. Pero lejos de la calma de una cuna, en algún punto del sur, otro enjambre se activa, esperando la señal, preparado para volar. El mensaje es claro. Esta no es una guerra que terminó en Campeche. Es una guerra que apenas comienza. Si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de estas operaciones. Y dime en los comentarios, ¿crees que el Estado tiene la fuerza suficiente para frenar esta nueva guerra aérea? ¿O estamos a punto de enfrentar una batalla perdida contra un enemigo que ya no se esconde en la tierra, sino en el cielo?